5 jóvenes universitarios se acostaron pensando que era un día cualquiera, pero no fue así. Un hombre entró en medio de la madrugada y acabó con sus vidas. Hola, soy Sara, soy criminóloga y esto es Expediente Oculto. El caso del que vamos a estar conversando hoy es de la masacre de Liberia, también conocida como el monstruo de Liberia. ¿Por qué así? Por el apodo que le pusieron a la persona que cometió los delitos, el monstruo. 5 jóvenes, 5 vidas que se perdieron. Las víctimas fueron Joseph Briones Solís, de 22 años, estudiante de Dirección de Empresas y Administración Aduanera; Stephanie Hernández García, de 24 años, estudiante de Educación y Dirección de Empresas, la cual era pareja sentimental de Joseph desde que estaban en el colegio; Dayana Vanessa Martínez Romero, de también 24 años, estudiaba Educación y Dirección de Empresas; Ingrid Maciel Méndez Serrano, de 24 años, estudiaba Psicología; y Ariel Antonio Vargas Condega. Él era pareja sentimental de Ingrid y estudiaba Gestión Empresarial en la Universidad Técnica Nacional. Él era el único de los anteriores que no estaba en la UCR. La UCR es la Universidad de Costa Rica, la cual tiene sede principal en el centro del país, pero tiene diferentes sedes a lo largo y ancho de Costa Rica para las personas que viven más en las afueras. Una de estas es la sede de Liberia, que es donde ellos se encontraban estudiando. 3 de ellos vivían en Upala y se fueron a alquilar una vivienda para poder estar más cerca de la universidad y poder estudiar más tranquilamente, porque el viaje entre Liberia y Upala es de bastantes horas. Joseph, Stephanie y Dayana alquilaban juntos este apartamento en barrio La Victoria de Liberia. Los 3 eran originarios del cantón de Upala, como les comentaba, y se habían mudado para estudiar. Ingrid no era de Upala. Ariel se había quedado a dormir esa noche porque habían estado viendo un partido. En la casa también se encontraba una menor de 14 años que al momento de los hechos, como era menor, no vamos a decir su nombre. Ella era prima de Stephanie y se encontraba solamente de visita, pero estuvo al momento de los hechos, solo que ella no terminó siendo una víctima más. Liberia es conocida como la Ciudad Blanca, y recuerdo en los titulares ver cuando recién sucedió todo esto, la Ciudad Blanca se ha teñido de rojo por la gravedad de lo que sucedió. Para los que no saben, Costa Rica tiene 7 provincias: Alajuela, San José, Cartago, Heredia, Punta Arenas, Guanacaste y Limón. Guanacaste, al ser una de las provincias, tiene una capital. Esta capital es Liberia. Esto es en la zona del Pacífico Norte del país, para los que no conocen. Los jóvenes vivían en un lugar bastante humilde, no necesitaban nada ostentoso para poder estar allá y sacar su carrera adelante. La persona que acaba con la vida de ellos era alguien de la comunidad, que de hecho al momento de que todo el mundo se dio cuenta quién era, muchos no lo podían creer. Era descrito como un hombre callado, reservado, trabajador, dispuesto, muchas características que no le veían. Pero la abuela de Stephanie, una vez que la fue a visitar, sí le dijo a ella que tuviera cuidado con esta persona, porque la había visto y para ella tenía cara de malo. Cuando Stephanie le pregunta por qué, ella le dice que no sé, que es que no, la manera en la que la veía, cómo la observaba, no le gustaba. Entonces que tuviera pues cuidado. Una alerta que parecía un tanto personal al momento, pero resultó que la abuela tenía bastante razón. Vamos a hablar de la cronología de los hechos, la cual se realizó a través de una reconstrucción por parte del organismo de investigación judicial en base a los indicios recolectados y el testimonio de la víctima que quedó viva. La madrugada del jueves 19 de enero del 2017, esta persona entra a la vivienda con cuchillo en mano, sin hacer ruido y sin forzar la cerradura. Inicialmente, la hipótesis que manejaba el organismo era efectivamente que era alguien que tenía que conocer a los jóvenes o que los jóvenes lo conocían, puesto que entró sin que forzara ningún tipo de ventana, puerta, absolutamente nada. Entonces tenía que saber cómo ingresar a la vivienda. Él entra en silencio, de forma violenta, ingresa donde están Joseph, Stephanie y la menor,
los amenaza y los lleva a un cuarto contiguo donde los deja y se va en busca de Ingrid y Ariel. ¿Cómo los sometió a los otros tres? Al inicio para muchos era un misterio, porque no entendían cómo un hombre había logrado disminuir a 5 jóvenes. Los amenaza y los deja en la habitación. Los amenaza, se va por Ingrid y Ariel y a este último lo despierta con cuchillo en pierna. Usando la amedrentación para llevarlos a la habitación donde estaban los otros tres, le dice a Ariel que los amarre. Ariel, ya sea por astucia, porque tenía miedo, deja las amarras flojas, a lo cual el hombre las aprieta. Una vez están ellos 5 sometidos, se va a buscar la sexta víctima, la cual era Dayana. Los hechos inician a ocurrir a partir de la 1:09 de la mañana y terminan alrededor de las 2:49. Se estima el tiempo de muerte de estos jóvenes entre 2:10 y 2:49 de la mañana. ¿Qué pasa? Va y busca a la otra víctima. Esta envía 2 audios a una vecina, la cual no los escucha hasta horas después, alrededor de las casi 6 de la mañana. En estos audios que más adelante les voy a estar poniendo, ella expresa el miedo que tiene y intenta decirle a la persona que está ahí que le jure que no les va a hacer nada. El hombre utiliza su cuchillo, la amedrenta y le dice que si no se mueve a la otra habitación va a acabar con la vida de todos, a lo cual ella accede y va a la habitación donde están las otras 5 personas. 5 de los jóvenes tuvieron heridas de arma blanca en el cuello, tan profundas que incluso laceraron el músculo, excepto una de ellas que fue directo a la carótida. Ahora, ¿por qué solo 5 y no 6? ¿Qué pasa con la sexta víctima? En este caso con Ingrid, él fue diferente. Inicialmente intentó abusar de ella y quitar y desnudarla, a lo que Ingrid se resistió. Él, del enojo, con el cuchillo rompió su camiseta y su short. Vale decir que en Liberia es una zona muy calurosa, entonces es muy normal que duerman en short y camiseta. Y pese a que ella se seguía resistiendo, él la degolló y abusó de ella antes de que terminara completamente con su vida. La adolescente que sobrevive, esta niña de 14 años, se hace la muerta. Se espera que esta persona se vaya y una vez se va, se logra quitar las amarras y arrastra, se va hacia el cuarto de pilas. El cuarto de pilas, para que se hagan una idea, para alguien que no sepa, es como el cuarto de lavandería. Ella se va hasta allá para intentar parar la hemorragia que tiene y toca una sábana y con eso intenta parar la hemorragia. Alrededor de las 2:09 de la mañana fue cuando Dayana envía el audio a la vecina, pero no lo ve. Entonces con esto se reconstruyen los hechos de que para ese momento todavía estaba sometiéndolos a ellos. Un hombre que iba para el trabajo ve a la niña, dice aquí hay algo que no está bien y llama al 911 para que la ayuden con una ambulancia, con policías y demás. De hecho, más adelante se va a conocer que este hombre que se dio cuenta de esto era el padrastro de quien cometió los delitos, además de que él no entró a la casa a ver lo que había sucedido con los cuerpos. Fue en base a encontrar a la niña en el cuarto de pilas, porque el cuarto de pilas era afuera en el pasillo compartido con las otras casas. Luego, a las 5 de la mañana se despierta quien recibió el audio de Dayana. Ella normal apaga su alarma y se da cuenta de que tiene 2 mensajes de Dayana de la madrugada, los reproduce, se asusta, despierta a su pareja, se los pone y toman la decisión de ir a la casa de ellos. Les voy a poner por acá el audio para que puedan escuchar. Es que me estoy descomponiendo, muchachos. Muchachos, te juro que no nos va a hacer nada. Al llegar, ellos se encuentran con lo que sucedió y llaman a la policía también alrededor de las 6 de la mañana, hallan los cuerpos, hallan a la menor herida, ven a los jóvenes que están atados, 2 sobre la cama, 3 en el piso. Y antes de huir, la persona que comete todos estos delitos apaga su teléfono
y se dirige hacia Playa Panamá. Apaga su teléfono aproximadamente 6 horas después de que incluso descubren lo que sucedió. Más adelante nos damos cuenta de que supuestamente la madre de este hombre, sin saber lo que había sucedido, le dice que hay un tema ahí, que no regrese todavía a la casa, lo cual hace que él se vaya a Playa Panamá. Pero la realidad parece ser que desde un inicio él ya se iba yendo hacia allá como para ocultarse o hacer una coartada. Pese a que había un testigo vivo que había visto absolutamente todo, que sabía quién era la persona que había ingresado a la vivienda, el caso no estaba avanzando mucho. Había muchas líneas de investigación en las cuales el organismo estaba trabajando, muchas narrativas, mucha gente que llamaba a la línea de seguridad y daba muchas versiones distintas. La niña en este momento no podía ayudar mucho porque, dada la herida que tenía en el cuello, no podía hablar. Además, estaba con un trauma, el cual de hecho lo tuvieron que trabajar la mamá de ella con una psicóloga y trabajo social. Una vez la niña pudo colaborar, creó un boceto de cómo era la persona. El OIJ lo terminó de trabajar y lo publicaron. Lo cotejaron con diferentes bases de datos, huellas, demás, para tener. Pero ¿qué sucede? No lo encontraban. No daban con la persona que había realizado esto. Hasta que una semana después de los hechos se acerca un sacerdote y entrega un sobre que le habían dejado. En este sobre estaba una foto del hombre que se parecía al de el boceto, una dirección y el nombre de la persona, diciendo investiguenlo a él. Esto hace que se puedan dirigir hacia la persona sospechosa principal, que se puedan dirigir a la persona sospechosa, la cual termina siendo arrestada un 3 de febrero en la casa de sus abuelos, los cuales vivían a la par de la casa donde ocurrieron los crímenes, y él también vivía a la par, en otra casa más, porque todos ellos eran familia de quien alquilaba la vivienda a los estudiantes. Este hombre se le coteja una huella dactilar y se le coteja el reconocimiento por parte de la niña. Lo ponen con otras personas y la niña dice que es él. Ahora, vamos a hablar un poco más acerca de la parte criminológica del caso, que aquí es donde entro yo, su criminóloga de confianza, para poder explicarles un poquito sobre lo que encontraron y cómo se procesó. Vamos a hablar de lo que ya fue la evidencia en contra de Mairena, y que es, digamos, cuando hablamos al inicio de que estaban recolectando, eran indicios, pasan por todo este trabajo que se realizan detrás, se analizan y demás, y lo que llega a juicio se transforma en evidencia. Eso es de lo que vamos a estar conversando. Lo primero sería la huella dactilar. La huella es solamente para una persona, no dos personas tienen huellas iguales, ni porque sean mellizos ni porque sean gemelos. Las huellas, para cotejarlas con otras y decir que son con una coincidencia real, acá en Costa Rica tienen que tener 11 marcadores. ¿Qué son los marcadores? Es que coincidan los arcos, los surcos, absolutamente todo lo de la huella, 11 coincidencias diferentes. La huella de Mairena tenía 14 coincidencias, por ende pudo haber sido procesada. Ahora, importante que acá en Costa Rica son 11. Esto varía dependiendo de los países, no en todos los países va a ser la misma cantidad. Pero bueno, como les decía, la dactiloscopía es un tema muy grande. Revisan lo de los arcos, los surcos, si tienen minucias como bifurcaciones y cosas más en específico, que ya lo ven en un laboratorio, y los comparan. Si tienen 11 coincidencias, dicen que ambas huellas pertenecen a la misma persona. Además, no solo era una huella y ya. Incluso Mairena quiso decir que la huella no deberían haberla tomado porque él había pintado la casa antes, pero el perito confirmó que la huella estaba con sangre. O sea, la huella que se dejó no era una huella cualquiera, no, era una huella ensangrentada. ¿Dónde estaba esta huella? Estaba en un apagador. Ya sea que él, cuando cometió los delitos, estaba apagando o encendiendo la luz,
pero ahí estaba la huella dactilar. Luego, la segunda evidencia fue este retrato hablado, el cual realizó la niña, y el reconocimiento físico. ¿Cuál es la diferencia? El retrato hablado es el que hace ella y lo hacen en una comparativa. Y el reconocimiento físico es como lo ven en las películas, que le ponen cierta cantidad de personas y ella tiene que decir como, sí, es este y tiene que coincidir, pues eso pasó. Ella dijo es el número 5 y el número 5 era Ríos Mairena. Además de que ya coincidían en rasgos faciales. Yo les voy a poner a ustedes la comparativa de las fotos para que ustedes me digan si creen que la foto de Ríos Mairena se parece al boceto hablado. Para mí en la perspectiva en lo que más se parece es en la parte de los ojos. Luego, este hombre enfrentaba el juicio por homicidio calificado en cada uno de los delitos. ¿Por qué homicidio calificado y no simple? ¿Cuál es la diferencia? El homicidio simple es un homicidio no realizado con ensañamiento, con alevosía. En cambio, un homicidio calificado sí, lo cual lo hace que sea más grave y que merezca una pena mayor. Básicamente esa es la diferencia para que puedan entender. En este caso, él entró con el cuchillo, a cada uno lo amenazó y se ensañó con una en específico también de más, con Ingrid, e incluso cometió un abuso hacia ella. Todo este conjunto, huellas, ADN, testimonios, reconocimiento fotográfico de que él había estado ahí hace un tiempo, evidencias físicas, todo esto formó un cuadro que el tribunal consideró contundente para llevar todo a un proceso judicial. Una vez Ríos Mairena es metido en prisión preventiva, pasa un año en máxima seguridad, luego es trasladado a Liberia para recibir su juicio, donde él enfrentaba 5 penas por homicidio calificado, una pena por tentativa de homicidio y una pena por abuso sexual a persona mayor de edad, porque recordemos que Ingrid para este momento ya tenía más de 20 años. Durante el juicio se transmite en vivo, muchos lo vimos, y se presentaron testimonios claves como la niña y una tía de él que a la hora que ella está ahí le preguntan que si él estuvo trabajando y ella dice que no, que él no se presentó porque sacó una excusa de que tenía una libertad condicional y demás, pero al día siguiente sí se presentó a laborar. Entonces no había una razón real para que él no llegara ese día más que alejarse y esconderse. Luego los peritos hablaron sobre la huella, el hecho de cómo había amarrado a las personas, cómo había obligado a cada uno de ellos a amedrentarse para quedarse ahí, el hecho de que el perito confirmó las heridas visibles, que habían hasta 6 heridas en una víctima, no solo en el cuello, también en la cara, la profundidad de ellas, que laceró músculos, carótida, y se debatió el boceto. ¿Por qué el boceto generó tanto debate? El boceto se ve una persona caucásica. El detenido es una persona más trigueña, quiere decir que es un poquito más morenito de lo que era en el retrato, a la que la experta dice que esto es por muchas razones. Uno, bajo las circunstancias en las que se realizó el boceto, porque estamos hablando de que era una niña traumatizada intentando realizar un boceto para ayudar a capturar a la persona que había acabado con la vida de su prima y los amigos que ella había presenciado y que también había intentado acabar con la vida de ella. Luego, entonces que ella podía recordar las cosas de una manera diferente. A lo cual los rasgos principales de la cara sí eran iguales, entonces que el boceto fue aceptado. Luego, como les dije, la tía fue llamada a declarar, habló de su libertad condicional y de todos estos datos. En una entrevista, Ríos Mairena incluso habla de su inocencia. Les voy a dejar la entrevista por acá. Gerardo, ¿qué hizo el día en que a los 5 muchachos los asesinaron? ¿Usted dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? En un bar, estaba tomando. ¿En Liberia? ¿No estaba en la casa? No estaba en mi casa. ¿A qué horas llegó? Hasta el día siguiente. ¿A qué hora? No, porque mi mamá me llamó que no llegara porque había un problema. Entonces no llegué, me fui para donde una tía mía a dormir. ¿A partir de qué momento usted sabe que lo están siguiendo? Y desde el momento que yo veo a la hijota al frente de mi casa, uno reconoce los carros. Horas después de que se dieron el hallazgo de los cuerpos. Sí.
Usted había estado una vez en el apartamento, Sí, pintando. con los muchachos allí. No, no vivía nadie ahí, estaba vacío el departamento. No estaba alquilado. ¿Sabía dónde estaban las llaves del apartamento? Tampoco. Pero habían copias. ¿Yo qué voy a saber? Yo no soy dueño de eso. ¿Usted conocía a los que vivían allí? A ninguno. A una de las muchachas, a Ingrid, a Stephanie. A ninguna, porque no sabía ni quiénes eran, ni dónde eran, ni qué hacían, ni nada. Usted las había visto pasar, compartían un pasillo. Nunca tuve relación con ellas, nada. Nunca me les acerqué, nunca nada. ¿Una obsesión con alguna de ellas? Ninguna, ¿por qué? El OIJ decía en sus declaraciones que detrás de esto había una obsesión sexual. Pero yo para qué voy a tener una obsesión sexual con ellas. Porque hay una huella dactilar suya a la par Como de yo un le digo, encendedor yo pinté esa casa antes de que las habitaran. con sangre. Con sangre. El OIJ dice que era una huella con sangre. Que por medio de eso es que llegan a usted. No es por una carta que dicen. ¿Cuál es esa carta? Esa es su versión. Esa es la carta que dice el IJ, que ellos por medio de la carta es que llegan. Me llegan, no por ninguna huella ni por nada, porque no tenían nada. Hasta ese momento no tienen nada, lo único que tienen es la carta. Que dice una muchacha mandó una carta donde un cura, que por qué no me investigaban. En ese momento de la carta, la joven que estaba en el hospital todavía no había recobrado la conciencia. Después la recobra, empieza a hacer descripciones físicas, coinciden con las suyas. En el retrato al lado me parezco. ¿Qué hace la chiquita? Exactamente no, pero sí coincide con sus características. No, entonces no. ¿Para qué entonces hacen un retrato al lado y van a agarrar a otra persona solo por una carta? El tatuaje, usted lo tiene en el mismo lugar, en la misma posición que describió la niña. Y si ella ve un tatuaje en la espalda, tuvo que verme el principal, que la mano. Para que usted esté aquí, Es por una para que un juez sospecha. le imponga un año de prisión preventiva. Un juez me puso eso porque la misma prensa obliga. Para Costa Rica, los jueces son ustedes, la prensa. Ahora, El juez se rige con las pruebas y las pruebas lo señalan a usted como responsable. ustedes ponen las pruebas, ustedes son los que dicen. No, nosotros no vamos Ustedes a la son los que audiencia. señalan. Ni siquiera nos dejan entrar a la audiencia, no vamos a la Ustedes audiencia. señalan. Es la fiscalía y el OIJ los Ustedes no que me señalaron presentaron. Ustedes mismos no me señalaron a mí. ¿Qué decían? Difundimos lo que el director del OIJ nos manifestó esa mañana. Si yo vi todas las noticias. Que usted era el responsable. Eso dijo el director del Y OIJ. ustedes Y que el crimen ocurrió por una obsesión que usted tuvo con una de las muchachas. Pues, ¿por qué va a tener obsesión por ella si yo tenía por otro lado otra relación? Hubo dos que Yo tenía quedaron mi en la cama. relación. Ingrid y Stephanie, alguna de ellas dos era la que usted conocía. Y porque usted dice que yo las conocía. Ellos pueden decir que yo las conocía. Son vecinos míos. Yo como que usted fuera vecino mío, pues yo no le hablo, yo lo malo lo veo pasar. Él plantea claramente que no fue solo una persona, que fueron tres, pero para el momento de los hechos se deja claro que solamente fue una persona la que estuvo en esa habitación con esas 6 personas, porque la niña sí lo testifica, no habían otras 2 personas. Durante el proceso, era un proceso tan fuerte por lo que había sucedido, que incluso como estaba en vivo, nos pudimos dar cuenta cómo una de las familiares de la víctima, al ver entrar a Mairena, tiene un colapso completo, empieza a hiperventilar, se desmaya, la tienen que sacar inconsciente del juzgado, porque todo esto era una situación demasiado difícil. Y el proceso para las víctimas tampoco era fácil. Cuando le tocaba declarar a Mairena, él dijo que se sentía mal. Su abogado dijo que era porque él en máxima seguridad estaba con otras personas, con otros compañeros, porque así fue como los llamó, pero que ahora que lo habían trasladado a Liberia, él estaba en una celda solito y que eso lo estaba haciendo volverse loco. Entonces que por eso se había sentido mal y que lo habían retirado y que no había podido dar su declaración. La defensa intentó sin ningún tipo de éxito invalidar el reconocimiento facial y decir que la cadena de custodia había sido corrompida, porque al final de cuentas lo que se encontró, que se utilizó como la huella, no tenía ningún tipo de manipulación por parte de los demás, porque eso no va a llegar y poner una huella ensangrentada en la parte. Las huellas no solamente tienen que coincidir los marcadores, sino tienen que ser recolectadas a la perfección para poder pasarlas.
Entonces también por ese lado era un poco complicado. Les voy a poner el momento en el juicio en el que le están leyendo a Ríos Mairena cuáles son los delitos por los que se le está siendo acusado, más los años y la pena sumatoria para él. Unanimidad. Este tribunal declara a Gerardo Alonso Ríos Mairena autor responsable de 5 delitos de homicidio calificado en perjuicio de Joseph Briones Solís, Dayana Martínez Romero, Ariel Vargas Condega, Ingrid Méndez Serrano y Stephanie Hernández García, imponiéndosele una pena de 35 años de prisión por cada uno de ellos. Asimismo, se le declara autor responsable de un delito de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Nayeli Yesenia Hernández Vargas y en tal carácter se le impone la pena de 35 años de prisión. Finalmente, se le declara autor responsable de un delito de abuso sexual contra persona mayor de edad en perjuicio de Ingrid Méndez Serrano, imponiéndosele la pena de 6 años de prisión, para un total de 216 años de prisión. 216 años de pena, 35 por cada uno de los homicidios realizados, más la tentativa, y 6 por el abuso. En Costa Rica la pena máxima son de 50 años, se estima que ese es el tiempo que va a estar en prisión y que no debería salir. Vamos a ver qué pasa más adelante. Para este momento él lleva aproximadamente 9 años cumpliendo condena. Además, el sistema le recalca a él que ya le habían dado una oportunidad porque él estaba en libertad condicional por otro delito que había cometido anteriormente y lo rompió. La Corte Suprema de Justicia, definitivamente el 12 de julio del 2019, en la Sala Tercera, da a Mairena como único responsable de los hechos. Este fue el caso en sí y esta es la pena que tiene. Si ya llegaste hasta acá, te agradezco mucho por haber escuchado el caso, pero también quiero que hablemos un poco sobre el análisis criminológico detrás del caso. Desde la parte del análisis criminológico, vamos a ver algo que es vital y que lo hemos visto en los últimos casos que hemos estado compartiendo, y es el hecho de la cercanía y la confianza. Estamos hablando que Ríos Mairena no era un completo desconocido, era su vecino y era nieto de los dueños de la propiedad y sobrino de quien realizaba el alquiler de la vivienda. No era una persona que convencionalmente no se toparían, realmente no, porque incluso les voy a compartir el croquis de la vivienda, de cómo estaba. Él estaba en la casa de la par, que incluso el comentario de la abuela, ahora que estaban mencionándoselos, ella cuando fue al patio vio unos hoyitos y ella le dio mala espina porque las casas estaban muy pegadas y no le gustó la manera en la que el hombre miraba a su sobrina, ni tampoco la que la miraba a ella. Que al final, como les dije, no estaba tan equivocada. A veces hay intuiciones de comportamientos físicos de las personas que no se toman en cuenta y después son una señal de alerta. También está el tema de los antecedentes y de la reinserción. Él había estado anteriormente en prisión por temas de narcotráfico y le habían dado un beneficio para tener libertad condicional. Entonces también ahí queda un poquito lo que es si estos beneficios carcelarios son revisados con la suficiente pericia y para que una persona así esté fuera de la cárcel. Porque cuando se hacen entrevistas a las personas implicadas de parte del organismo, dan a entender mucho temas sobre la personalidad de él y aspectos psicológicos de Ríos Mairena. Que si esos aspectos psicológicos ya los habían visto antes, había un conjunto de ellos que era para que él no estuviera fuera, porque realmente era denotable como un peligro en la sociedad. También está el tema de la hipótesis y el detonante, que digamos la hipótesis principal era que él tenía una obsesión con una de ellas, la cual se cree que era Ingrid por el hecho de que abusó de ella. Y que el detonante de esto era el tema de las drogas y el alcohol.
¿Qué dijo él incluso cuando le hablaron sobre la obsesión? Pero yo para qué voy a tener una obsesión sexual con ella. ¿Y por qué voy a tener obsesión por ella si yo tenía por otro lado otra relación? Hubo dos que Yo quedaron tenía mi en la cama. relación. Ingrid y Stephanie, alguna de ellas dos era la que usted conocía. O sea, ¿por qué enfatizas que tienes una pareja? El que tengas una pareja no quiere decir que no puedas desarrollar una obsesión insana por una persona. Pero eso fue algo en lo que él se sentó mucho. Estamos hablando que hay una parte en el hecho de que sí, la hipótesis es que era sobre Ingrid la obsesión, que su novio se quedara a dormir ese día, más las drogas y el alcohol pudieron haber hecho un desorden químico en su cabeza y que ocasionara que él fuera y realizara todos estos actos. No hubo ninguna confesión al respecto, no hubo nada probatorio, entonces se mantiene como una de las hipótesis sobre el por qué se realizaron los hechos. Ahora, desde la parte psicológica, era un conjunto de cosas que vieron en él, de hecho las tengo acá para que no se me olvide ninguna. Tenía temas con rasgos de hostilidad, agresividad, narcisismo, paranoia, sadismo y un problema del límite de la personalidad. Vamos a ir con todos y cada uno de ellos. El sadismo es que él se sentía bien al proporcionar un dolor a alguien más. La parte de la paranoia, él constantemente estaba con un ligero delirio de persecución, presuntamente por parte de las autoridades así lo dicen, que alguien lo estaba viendo, que estaban ensañados con él. También está la parte del trastorno límite de la personalidad, que eso habla un poco de la inestabilidad mental que tenía esta persona y el problema que tenía con sus relaciones interpersonales. Luego, los rasgos antisociales básicamente eran tanto la falta de empatía y el desprecio por las normas, por las cosas ajenas. Ahora, es importante aclararles que esto no es algo clínico formal, sino es dado por parte de los profesionales e investigadores que trabajaron en el caso. No tengo un documento que diga sí, él tenía esto y esto. Así que es algo sobre el comportamiento que se observa por parte de los investigadores. Y el tema del trabajo interdisciplinario, él tenía todo este combo alrededor, entonces era un juicio bastante robusto al momento y él, de hecho, cuando le están dando la pena, lo pueden ver que él muestra cierto desdén de lo que le están diciendo cuando hablan sobre lo del abuso. Él incluso está hablando con su abogado y la reacción de él es como, quién sabe qué es lo que le dice el abogado, pero es como un bueno, y eso. O sea, ustedes pueden ver su comportamiento también. En perjuicio de Ingrid Méndez Serrano, imponiéndosele la pena de 6. Nunca aceptó lo que hizo. A él le dicen que si no está arrepentido, él dice, ¿por qué estaría arrepentido si yo no hice nada? Que qué espera del juicio y él dice que espera salir a la calle libre. No hay ninguna evidencia física que diga que había otras personas en la vivienda, además del testimonio de ella que dice que no había nadie más, pero él sí intenta mucho el enfatizar de que deberían haber sido 3 personas las que realizaron un poco entre dos, para despistar o porque tal vez una parte de esto implicado, no sé si tal vez algún familiar que supiera y lo dejara pasar, le ayudara y le facilitara las llaves de la casa y que por eso hay más personas implicadas, que el cuchillo y que lo desaparecieran, no sé, nunca hubo nada más, pero sí se dejó como esa teoría ahí al aire que sí había tenido ayuda antes de cometer todo y ayuda posterior. Ayuda de alguien que le facilitara las llaves y ayuda de alguien que le dijera que no regresara porque pues podía estar implicado. Es un poco complicado, la verdad, todo esto, pero al final de cuentas él es el único imputado. ¿Qué nos enseña este caso? El tener mucho cuidado, la verdad, con las personas que están en nuestro entorno, no solamente con familiares, sino con personas como vecinos. Hemos visto 3 casos
3 vecinos son los que acaban con la vida de las personas. Y es muy difícil porque uno se vuelve desconfiado y uno quiere creer en la bondad de las personas, pero usted nunca sabe cuándo y quién, porque ven que a él lo describía toda su comunidad como una persona trabajadora, amable y callada y reservada, nada más. Y el hecho de ser callado y reservado no dice nada. Aparte de eso, lo de la abuela, que yo sí soy a veces creyente de que uno puede ver pequeñas cosas que usted le pueden levantar alertas y que debe creer esas alertas. Tampoco es que usted va a ir y le va a ir a levantar una denuncia porque me miró mal, no, pero tener una espinita como de tener un poco de cuidado con eso. Al final de cuentas, las víctimas no podían haber hecho absolutamente nada. Las atacó en media madrugada cuando estaban dormidos, no estaban ni en sus 5 sentidos completamente. Pero sí, este expediente tiene nombres, tiene historias, tiene futuros y sueños truncados de 5 jóvenes. Y no solo de estos 5 jóvenes, sino también de esta sexta joven que al final de hoy ella nunca va a poder olvidar lo que sucedió esa noche y el saber incluso que no le diera la culpa al sobreviviente de que solo ella pudo salir de eso. Entonces es un caso bastante complicado y como les dije, gracias por llegar hasta acá, gracias por escuchar el caso. Vamos a estar viendo más análisis así, más a detalle. Pero sí, entonces tengan muchísimo cuidado, anden tranquilos por la calle, tengan esa malicia despierta porque uno nunca sabe quién es el que lo rodea a uno. Pero muchísimas gracias, por acompañarme en este caso. Esto fue Expediente Oculto.